Bien, buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes la conferencia que va a estar relacionada con lo que es la preservación de la homeostasis. En esta clase vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de los mecanismos de retroalimentación de la homeostasis, como nosotros en el equilibrio en el cuerpo humano mantener lo que es la regulación de las funciones del organismo como tal. Aquí, en un estudio de caso, como ustedes ven en esta lámina, sobre un exceso de calor en un X momento puede causar el exceso de calor, exceso de frío o algo, cuando la temperatura corporal aumenta por encima de los 38 grados Celsius, ya aparece lo que es la fiebre, y esto, las temperaturas altas superiores a puede provocar lo que es la hipertermia como tal, y esto vamos a estar viendo estos mecanismos hoy en la clase de hoy. En un estudio de caso, la fiebre se habla que es un mecanismo de defensa del cuerpo humano por posibles infecciones que puedan estar ocurriendo dentro del organismo. El hipotálamo, cuando hablamos del hipotálamo, el hipotálamo es el que regula, o sea, va a ser el sensor de la temperatura en el organismo, y que la temperatura normal de un individuo, de un ser humano, debe de oscilar entre lo que es 36 grados Celsius y 37 grados Celsius. Ahora, la temperatura corporal, cuando existe un aumento de la actividad física, hay un mayor aumento de la actividad física, puede aumentar, esto hace consigo que aumenten lo que es los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son aquellos, es uno de los componentes que ustedes han de ver estudiados en morfofisiología, en el módulo anterior, sobre los componentes de la sangre, ¿verdad? Que están los leucos, están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿verdad? Y las plaquetas o trombocitos, eritrocitos, leucocitos y los trombocitos. Aquí los eritrocitos, que serían los glóbulos blancos, cuando hay aumento de la temperatura, pueden aumentarse también. Cuando hay menor, también la temperatura corporal, esto puede causar también que los glóbulos blancos disminuyan en ocasiones, y puede ser a causa de una reproducción bacteriana que exista en el organismo, y estos componentes de la sangre pueden traer consigo algunas alteraciones de su morfología como tal. Siempre en un experimento se determina que la fiebre controla lo que son las infecciones virales y o también bacterianas como tal. Ahora, ¿cómo se regula el ambiente externo? Se dice que el fisiólogo francés Claude Bernard, a mediados del siglo XIX, está en constancia del medio interno, que se dice que existe un medio externo en el cual está situado el organismo y un medio interno en el cual viven los elementos tisulares, ¿verdad? Los elementos tisulares que van a vivir en el medio interno como tal del organismo. En 1920, Walter Cannon acuñó el término homeostasis. Un organismo se dice que mantiene su ambiente interno dentro de un margen de condiciones necesarias para un óptimo funcionamiento celular ante un ambiente externo cambiante. Por tanto, la homeostasis significa mantenerse igual, y homeo constante, o sea, mantenerse siempre en constante éxtasis, lo que es la función del organismo. Como tal, es muy importante el concepto de homeostasis, es la capacidad de mantener una condición interna
de manera constante ante las condiciones externas variables. Y a eso vamos a llamar lo que es homeostasis, a la capacidad que tiene el organismo de mantener sus condiciones internas de manera estable o manera constante ante las diferentes condiciones externas que pueden ser variables, que puedan influir dentro del organismo. Y para eso, uno de estos mecanismos está lo que es la fiebre, o sea, la temperatura corporal aumentada. Cuando hay aumento de la temperatura corporal, hay esto es un signo que nos puede estar indicando a nosotros los médicos de que puede haber alguna causa de alguna enfermedad que pueda ser viral o puede ser bacteriana también. Este término también fue acuñado por Walter Cannon en 1926, hace más de 95 años, para referirse a la capacidad del cuerpo para regular lo que es la composición y el volumen de sangre y por lo tanto de todos los fluidos que bañan las células del organismo, y incluyendo en esto lo que es el líquido extracelular. Recordar que existe un líquido intracelular y un líquido que es extracelular, que nos permite a nosotros regular lo que es las actividades en el organismo. Todos los mecanismos vitales tienen un solo objetivo. Todos los mecanismos vitales en el organismo tienen un solo objetivo, y es preservar constantes las condiciones de vida, las condiciones de vida del medio interno del organismo como tal. Ahora, el ambiente interno se dice que se mantiene en un estado de constancia dinámica, y dentro de esto hay ejemplos de condiciones que reguladas por mecanismos homeostáticos de un cuerpo. Y dígase estos ejemplos de mecanismos homeostáticos de un cuerpo: a lo que es la temperatura, a lo que es las concentraciones de sal y agua dentro del organismo, a lo que son las concentraciones de glucosa, a lo que es el pH. Cuando hablamos del pH habla del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Y las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en el cuerpo humano. O sea, concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que van a ser dentro de lo que es el aparato respiratorio, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de las concentraciones de sal y agua, las concentraciones de glucosa, existen algunas enfermedades que van a estar asociadas a todo esto, ¿verdad? Sobre todo las concentraciones de glucosa. Cuando hay un aumento de las concentraciones de glucosa, aparece lo que son las enfermedades de la diabetes mellitus, ¿verdad? Una diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica no transmisible. Cuando hay un aumento de las concentraciones de sal y agua también, pueden atraer consigo enfermedades como son lo que es la hipertensión arterial, ¿verdad? Lo que son enfermedades cardiovasculares, dentro de ella la hipertensión arterial, lo que es las cardiopatías, las insuficiencias cardíacas y otros. El pH, cuando hablamos del mecanismo homeostático del pH, existen equilibrios ácido-básico, ¿verdad? Cuando hay un desequilibrio ácido-básico, cuando el pH aumenta o el pH disminuye, ahí empieza lo que aparece, lo que son las acidosis metabólicas, las alcalosis metabólicas, o acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, en dependencia de lo que de la patología que tenga el paciente como tal. Ahora, hay condiciones normales y las células siempre van a producir, o células que usan el ATP, que es sin-trifosfato de adenosina, ¿verdad? Que eso es ATP, que es lo que son causados, que originan lo que es la energía en la célula, en el organismo como tal, y esto va a generar procesos vitales. Ahora, estas moléculas altas en elementos como elementos como tal, como y oxígeno, ¿verdad? Y glucosa, elementos, dígase la glucosa y oxígeno como tal, van a generar lo que es el ATP. El ATP genera lo que es la energía como tal. El adenosín trifosfato, la adenosina, ¿verdad? O el adenosín trifosfato, que es el ATP, que es uno de los que nos produce a nosotros energía. Dentro de los sistemas de retroalimentación, estos que regulan algunas condiciones internas, está lo de retroalimentación negativa y de retroalimentación positiva.
Ahora, estos sistemas que regulan las condiciones internas, sobre todo en el sistema de retroalimentación negativa, estos contrarrestan casi siempre lo que son los efectos de los cambios en el ambiente interno y son los principales responsables de mantener lo que es la homeostasis, los sistemas de retroalimentación negativa. Ahora bien, los sistemas de retroalimentación positiva son aquellos que van a producir los cambios rápidos y autoalimentantes. Ejemplo, cuando una madre da a luz, ¿verdad? Ahí hay un mecanismo de retroalimentación positivo rápido, ¿verdad? Entre lo que es la madre y el feto. Ya no es la madre y el feto, sino ya la madre y el producto de la concepción que va a ser el niño como tal. Y ahí entonces empieza lo que es el mecanismo de retroalimentación positiva, dígase, cuando ya comienza lo que es la lactancia materna como tal. La retroalimentación negativa siempre se dice que revierte los efectos de los cambios. Y este mecanismo es uno de los más, es el más importante. Y un cambio en el ambiente va a causar siempre una respuesta a esta retroalimentación y contrarresta el cambio como tal. El resultado general de esta retroalimentación negativa es regresar siempre a lo que es el sistema, a su condición original, para que, o sea, cuando existe algún cambio en este mecanismo de retroalimentación negativa, él mismo, propiamente con el propio mecanismo de retroalimentación, en el cambio, este negativo hace que regresar, que el sistema, o sea, el organismo vuelva a su condición original, o el sistema que esté dañado vuelva a su condición original. Estos contienen tres componentes principales. Uno va a ser un sensor, un centro de control y un efector. El sensor detecta lo que es la condición actual como tal, o sea, el problema o el daño que puede estar provocando, produciendo en una célula X o en un sistema de órganos como tal. El centro de control compara dicha condición siempre con un estado deseado llamado lo que es el punto de ajuste. Y el efector produce una salida que restablece lo que es la condición deseada como tal, o sea, que va a efectuar la salida al mecanismo de retroalimentación como tal. Un ejemplo cotidiano te dice que es calentar la casa, por ejemplo, el control de la temperatura en una casa durante un clima frío, como se utiliza en las zonas de los países fríos y aquí en ciudades frías que existen aquí en el propio Ecuador. El sensor, ¿cuál va a ser? El termómetro. El centro de control va a ser el termostato y el efector va a ser el calefactor, el que va a dar la salida al efecto del frío y va a hacer los cambios como tal. O sea, cuando existe un estímulo, ¿verdad? Que va a ser el frío, hay una condición que va a ser la temperatura del ambiente. Ahí está baja, por ejemplo, que va a ser mediada siempre por un sensor, que va a ser el termómetro en este caso, y este envía la medición al centro de control, va a ser el termostato, ¿verdad? O como punto de ajuste. Si la temperatura se desvía hacia el punto de ajuste, envía una señal, que va a ser el efector, en este caso será el calefactor, y produce una salida que va a ser el calor como tal, y este contrarresta la desviación del punto de ajuste, que era lo que era el frío anteriormente. Y entonces hace lo que es calentar la casa. Cuando utilizamos un calefactor, un termocalefactor que se utiliza en las viviendas o en los lugares donde hace demasiado frío. Un ejemplo biológico, este que vimos anteriormente, un ejemplo cotidiano. Ahora, un ejemplo biológico es el control de la temperatura corporal. El control de la temperatura corporal durante el clima, o sea, dentro de un clima frío, los receptores de temperatura van a estar dados por ¿cuáles? Por lo que es las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel. Y este va a ser el sensor. O sea, la piel, nosotros percibimos lo que es el frío. El sensor en este caso sería la piel. El centro de control, ¿quién va a ser el que controla lo que es la temperatura en el organismo?
¿verdad? En el sistema nervioso central, lo que es el hipotálamo. ¿Y quién va a ser el efector? El efector, en este caso, sería el sistema musculoesquelético, ¿verdad? El sistema musculoesquelético y también lo que es el sistema, o sea, lo que es las grasas, las células del tejido adiposo, ¿verdad? Sobre todo las personas delgadas tienen mayor tendencia a padecer de más frío que la persona obesa. Entonces, en este ejemplo que traemos aquí, el estímulo del frío, la condición de la temperatura global, es mediada por el sensor, que el receptor de la temperatura envía la medición a lo que es el centro de control del hipotálamo, que es en el cerebro, ¿verdad? Si la temperatura corporal es menor a lo que es el punto de ajuste, este activa lo que es los efectores. ¿Y cuáles van a ser los efectores? En este caso, lo que es el músculo esquelético, que son los que van a transmitirnos lo que son las contracciones involuntarias, que pueden causar también lo que es el frío, ¿verdad? Y estas pueden también generar calor, que aumentan la temperatura corporal posteriormente. En el ejemplo cotidiano, en control de la temperatura corporal, cuando se dice que la temperatura corporal es superior al punto de ajuste, el centro control del hipotálamo, se provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que van a la piel y las glándulas sudoríparas. Esto va a ser el control de la temperatura corporal. El punto de ajuste, el centro de control del hipotálamo, y lo que aquí entra lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos que van a la piel y las glándulas sudoríparas como tal. Estos son dos ejemplos que le traemos aquí: control de la temperatura en una casa durante un clima frío y el control de la temperatura corporal durante el clima frío también. Los dos ejemplos que le pusimos y le explicamos en anteriormente en la diapositiva anterior. Ahora, una pregunta que yo le haría a ustedes o le hacemos a ustedes: ¿qué pasaría si un mamífero titiritando de frío ingiriera un veneno que destruyera las terminaciones nerviosas de su cuerpo que detecta el calor? ¿Qué pudiera suceder en este caso? Si un mamífero, es un animal, ¿verdad?, ingiere un veneno que destruye lo que son las terminaciones nerviosas del cuerpo que detectan el calor. ¿Cuáles van a ser las terminaciones nerviosas que en este objetivo? ¿Cuáles serían? El sensor, ¿verdad? El exceso de calor. Y esta pregunta se la dejo para que ustedes saquen sus conclusiones también. Para el exceso de calor, es un estudio de caso. Cuando la temperatura corporal de una persona es de 40 a 41,1 grados Celsius, la capacidad del cuerpo para regular la temperatura falla. Y entonces, ¿qué se va a producir? Aquí se desacelera el flujo sanguíneo a la piel, con frecuencia disminuyen o se detiene la sudoración como tal y aumenta la velocidad metabólica del individuo, lo que genera mayor cantidad de calor en la persona. O sea, para que entiendan, si aumenta la temperatura, si hay una fiebre, ¿verdad? Si hay fiebre alta de 40 a 41, la capacidad que tiene el cuerpo para regular la temperatura falla. ¿Por qué? Porque aquí el flujo sanguíneo disminuye, se desacelera, hay una desaceleración del flujo sanguíneo hacia la piel, disminuye o se detiene lo que es la sudoración. Hay veces que no se suda, y aumenta la velocidad metabólica del individuo, lo que genera más calor como tal. Por lo tanto, aumenta más la temperatura corporal. Muy a menudo estos ciclos de retroalimentación desenfrenados solo se pueden detener con la muerte. Fíjense. Ahora, cuando usted le da al paciente algún medicamento para bajar la fiebre, dígase paracetamol, Lumbral, el ibuprofeno, naproxeno, estos medicamentos, dipirona, que se utilizan para bajar la fiebre, ¿verdad?, como antipiréticos. Ustedes han visto cuando empezamos a sudar, cuando el paciente empieza a sudar, dígase,
le está bajando ya, está refrescando, como le dice la gente, está refrescando la fiebre. O sea, le está bajando la temperatura ya. Siempre cuando ya comienza a sudar la persona, comienza a bajar la temperatura corporal entonces. Ahora, en el método de retroalimentación positiva, un cambio produce una respuesta que intensifica el cambio inicial. Y este se detiene con un ejemplo. Por ejemplo, el nacimiento. Y esta va a ser un ejemplo de retroalimentación positiva. Ahora, ¿y cómo se produce esta respuesta en el cambio, intensifica el cambio inicial y cómo se detiene con el tiempo? Por ejemplo, el cerebro estimula lo que es la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro, ¿verdad? Arriba, para liberar lo que es la oxitocina. ¿Qué va a hacer la oxitocina? La oxitocina viaja a través del torrente sanguíneo, viaja a través del torrente sanguíneo hacia lo que es el útero. Y aquí en el útero, esta oxitocina va a estimular, o sea, van a aparecer en la mujer lo que son las contracciones uterinas. Y que las contracciones uterinas, cuando aparecen las contracciones uterinas, es cuando entonces comienza el proceso de desencadenamiento del parto ya. Y ya estamos hablando de trabajo de parto. Si ustedes ven aquí, este es el feto, ¿verdad? El bebé o el producto de la concepción. Este es el útero. Este es el útero. Ya cuando empiezan a haber contracciones, el útero se comienza a dilatar. Y cuando el útero se comienza a dilatar, entonces sale la cabeza. Ahora, la cabeza del bebé presiona lo que es el cuello, ¿verdad? Al presionar el cuello, estos impulsos nerviosos que son provenientes del cuello uterino son transmitidos al cerebro y esto vuelve a ser un ciclo. Y cada vez, o sea, las contracciones uterinas van aumentando en dependencia de la edad gestacional. Cuando ya la mujer está en trabajo de trabajo de parto franco, disculpen, ya la mujer está en proceso del parto, en el trabajo de parto ya en la última etapa final del parto, ¿verdad? Aparecieron las contracciones se hacen más a seguida, el útero se dilata, sale el feto y ya entonces es que se produce el nacimiento del bebé y que posteriormente va a ser ya lo que es la última parte, que sería lo que es el alumbramiento. El alumbramiento sería la última etapa del parto, que es cuando ya se retira lo que es la placenta en la mujer, después de los 30 minutos más o menos que ella hace su descenso normal. En la retroalimentación positiva, la lactancia materna, por ejemplo. En la lactancia materna, la succión del bebé, ¿verdad? La succión del bebé estimula lo que son los nervios periféricos de los nervios de la mama como tal. Esto envían el impulso nervioso al hipotálamo, ¿verdad? A la cabeza, envían el impulso nervioso al hipotálamo. Se libera lo que es la oxitocina de la neurohipófisis, en la hipófisis que se encuentra acá en lo que es la silla turca. Aquí podemos ver lo que es la hipófisis, ¿verdad? Aquí está, la hipófisis se divide en dos partes. Tiene lo que es la neurohipófisis, ¿verdad? O la hipófisis posterior, y está la adenohipófisis, que va a ser la hipófisis anterior. Aquí en esta parte ya se libera la oxitocina, ¿verdad? Se libera la oxitocina y pasa esta a la sangre y es transportada hacia las glándulas mamarias. La oxitocina es transportada hacia las glándulas mamarias a través de lo que son los alvéolos mamarios o los acinos mamarios también, que se llama, a través de lo que es los conductos galactóforos, y la leche entonces sale a través del pezón, ¿verdad? Estos músculos se contraen, entonces los músculos
mamarios se contraen y entonces es cuando se produce la expulsión de la leche. Ahora, el bebé realiza lo que es, sigue lo que es, hace lo que es la succión, ¿verdad? Lo que va a proporcionar, o sea, que se libere la oxitocina y la eyección de más leche. O sea, el ciclo sigue hasta que el bebé deja de succionar, suspendiendo la liberación de oxitocina e interrumpiendo el flujo de leche. Por eso se dice cuando la madre da a luz, lo primero que se hace es pegarle el recién nacido al pecho a la madre, al pezón, porque es un reflejo innato, el de succión es un reflejo innato del recién nacido, o sea, que nace en él. Y este mecanismo se produce, o sea, comienza la succión y cuando comienza la succión, el útero desciende con mayor rapidez y lo que es la placenta, entonces el periodo de alumbramiento se produce con mayor facilidad y entonces se evita el sangramiento y otras cosas. Siempre cuando sacamos la placenta, revisamos todo lo que son todos los cotiledones que tiene la placenta, por si falta alguno o algo de eso y queden algunos restos de la placenta dentro de lo que es la cavidad uterina, que eso han sido causas de muerte materna casi siempre cuando se quedan algunos cotiledones que presenta lo que es la placenta de la mujer en lo que es la cavidad uterina. Le damos el alta, cosemos a la mujer, le damos el alta y aparece la fiebre, la sepsis puerperal y la paciente fallece. Entonces, una muerte materna. Eso, chicos, es lo que queríamos compartir con ustedes en lo que es el mecanismo de retroalimentación de la homeostasis. Le voy a hablar también acerca, en un estudio de caso también, en lo que es el exceso de calor durante el ejercicio intenso, por ejemplo. Durante el ejercicio intenso, los músculos esqueléticos generan de 10 a 15 veces más calor que cuando está en reposo. O sea, cuando comenzamos a hacer, cuando existe exceso de calor, o sea, el ejercicio intenso genera que los músculos esqueléticos generan de 10 a 15 veces más calor que cuando está en reposo. Suficiente para elevar esto, lo que es la temperatura corporal, encima de 2 grados Celsius o más, y más o menos cada 5 minutos, si no puedes deshacerte del calor extra que pueda tener dentro del organismo como tal. Si está húmedo y tu sudor no se evapora lo bastante rápido o llevas mucha ropa puesta, no tardarás presentar entonces primeras etapas de golpe de calor. Por eso decimos que cuando se va a realizar algún ejercicio físico, cuando se realizan ejercicio físico, hay que tratar de traer la menos cantidad de ropa para poder liberar el sudor ese húmedo y evitar que existan golpes de calor como tal. Eso entra dentro de algunos de estos mecanismos de acción como tal. En lo que es la homeostasis en el organismo. Eso, chicos, es lo que queríamos hablar con ustedes hoy en relación a la clase relacionada con la retroalimentación, en los mecanismos de retroalimentación en la homeostasis. En la próxima clase estaremos compartiendo evaluaciones con ustedes del tema que hemos tratado en el día de hoy, además de que ya la próxima semana nos incorporamos a realizar las prácticas estudiantiles en
las prácticas de asignaturas, que es lo que vamos a estar realizando con ustedes de forma presencial. Vamos a estar realizando prácticas de la asignatura en forma de talleres, videoconferencias, de conferencias presenciales y de exposiciones grupales en forma de taller que ustedes nos van a estar realizando a nosotros para el proceso evaluativo que vamos a tener con ustedes. Darles las gracias a todos, chicos, y nos vamos a estar viendo próximamente en otro tema relacionado con lo que es la bioquímica, que es el otro tema que nos vendría, que estaremos evaluando, sería lo que es la regulación de la bioquímica del medio interno del organismo como tal, ¿verdad? Ahí vamos a estar viendo también otras cuestiones del ejemplo de catabolismo de la glucosa, de ejemplo de disociación del agua dentro de lo que es el organismo, dentro de los sistemas amortiguadores del organismo como tal, y los principales trastornos del equilibrio ácido-básico, de la alcalosis por déficit de hidrógeno, etcétera, acidosis y otras alteraciones más que vamos a estar viendo con ustedes en la próxima clase. Hasta ahí, chicos, la clase que queremos compartir en el día de hoy con ustedes. Muchas gracias y tengan un feliz fin de semana.